Este año, además, coincide con un avance clave, la adopción en abril del 2026 de nuevas enmiendas al Convenio sobre el Trabajo Marítimo, el MLC 2006, que incorpora principios del Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo. Hoy tenemos el honor de contar con María Laura Fino, de la Organización Internacional del Trabajo, quien, con su experiencia y conocimiento, nos aportará herramientas de trabajo en este espacio que busca generar conciencia, compartir buenas prácticas y avanzar hacia condiciones de trabajo más justas. A continuación, el saludo a la señora presidenta de la Red de Mujeres de Autoridades Marítimas de Latinoamérica, del MAMLA, señora Macarena Cadera. Bueno, tengan un muy buenos días. En nombre de la Red de Mujeres de Autoridades Marítimas de Latinoamérica, Red MAMLA, es un honor darles la bienvenida a este espacio de reflexión y compromiso que hemos titulado Mi buque libre de acoso. Es organizado por nuestro Comité Social y el Comité de Asuntos Técnicos Marítimos, como bien dijo nuestra moderadora. Agradecemos con mucho aprecio la presencia de la membresía de la red, de nuestros aliados estratégicos, de representantes de organismos nacionales e internacionales y de todas las personas que hoy nos acompañan, reafirmando con su participación la importancia de seguir construyendo entornos laborales seguros, inclusivos y libres de violencia. Nuestro agradecimiento especial a la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, por su compromiso sostenido con los derechos laborales y por la presencia de la señora María Laura Fino, especialista en normas internacionales del trabajo en la oficina de la OIT para los países andinos. Su trayectoria internacional y su experiencia en el fortalecimiento de marcos normativos será sin duda un aporte clave para esta conversación. También queremos agradecer el liderazgo de la Organización Marítima Internacional, la OMI, que este año ha propuesto el lema Mi buque libre de acoso para conmemorar el Día de la Gente de Mar, visibilizando una problemática urgente y reafirmando que el respeto, la dignidad y la seguridad deben ser pilares del trabajo a bordo. Además, el programa de género de la OMI continúa brindándonos su apoyo constante, generoso y profundamente colaborativo que valoramos enormemente. Este encuentro también es una oportunidad para avanzar en un objetivo que consideramos estratégico para la red: generar herramientas concretas e identificar, analizar y comprender la dimensión real de esta problemática en nuestra región. En este sentido, hoy conoceremos una iniciativa que busca justamente eso: aportar evidencias y construir conocimiento que nos permita abordar el acoso en el sector marítimo desde una perspectiva colectiva e informada, porque un buque libre de acoso no es solo un ideal, sino una responsabilidad compartida. Les deseo una excelente jornada de diálogo, aprendizaje y acción. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. María Laura Fino, cuya presentación tiene como título Diálogo sobre la prevención de la violencia y el acoso en el marítima, para presentar las nuevas enmiendas al MLC 2006, adoptadas en abril del 2025, que incorporan principios 190 de la OIT para fortalecer la protección de mar. María Laura, especialista en normas internacionales de trabajo en la oficina para los países andinos. A lo largo de su carrera ha vivido y trabajado en África, América Latina, Asia, Europa y los países, dedicándose a promover la justicia social. Antes de unirse a la OIT, trabajó en el Parlamento Europeo y en la Embajada de Italia en Kenia. También ha liderado proyectos de cooperación en Uganda y se desempeñó como investigadora en la Universidad de Macao, China. María Laura es graduada en Derecho por la Universidad de Luis de Roma y la Universidad Robert Schuman de Estamburgo, y posee un máster en Derecho por la Universidad de Macao. Habla español, francés, inglés, italiano y portugués. Adelante, señora Fino.
Muchísimas gracias, Saimari. Buenos días a todas las personas conectadas. Muchas gracias también a la presidenta y saludarla, a la presidenta Macarena Cladera, por sus palabras de apertura y me encanta, pues, en particular lo que dijo sobre la responsabilidad compartida, ¿no? De hacer de este lema mi buque libre de violencia y de acoso, mi buque libre de acoso, una realidad, ¿no? Pero, y no solamente un ideal, mediante efectivamente una responsabilidad que todos y todas compartimos. Entonces, quiero agradecerles por la oportunidad que tengo el día de hoy de compartir y de participar en ese diálogo sobre la prevención de la violencia y del acoso en el sector marítimo desde el punto de vista de la Organización Internacional del Trabajo. Y así presentaré, creo que están viendo mi pantalla, quizás me pueden confirmar. Sí, gracias. Perfecto, gracias. Entonces, en mi breve presentación hoy veremos algunos elementos del panorama del empleo marítimo relevante para nuestra conversación. Veremos cuáles son las principales características de las normas internacionales del trabajo de manera más general y profundizaremos sobre los aspectos relevantes del convenio sobre el trabajo marítimo y del convenio sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, el convenio 190. Y así quisiera empezar justamente con un panorama relativo al empleo marítimo. Y recordar que todas las personas trabajadoras del sector marítimo son fundamentales para el funcionamiento seguro y eficiente del comercio mundial. Y según algunos datos de un documento de 2024, del año pasado, de la OMI y de la OIT, 1.9 millones de personas trabajan a bordo de unos 50.000 buques comerciales registrados en 150 países. Además de esto, digamos, entre ellos, más de 857.000 son oficiales y más de 1.035.000 son tripulantes de cubierta o de máquina. Y entre ellos también es importante recordar que 200.000 personas, alrededor de 200.000 personas, trabajan en cruceros. Y ahora, este panorama, ¿cómo se refleja en, digamos, la desigualdad? O lo que quisiéramos ver más de igualdad. Pero en 2021 es importante destacar que 1.3% del personal marítimo eran mujeres, unas 24.000. Y es también necesario recordar que en los cruceros esta proporción es bien mayor, porque entre un 28 y un 30% de las personas que trabajan en cruceros son mujeres. Entonces, obviamente, el sector enfrenta unos retos importantes para atraer y retener personal y entre estos retos, obviamente, como en muchos otros sectores, están incluidos la violencia y el acoso y la intimidación. Digamos que en particular, el sector presenta algunas condiciones de vida particularmente difíciles en algunas ocasiones a bordo y que son especialmente desafiantes para las mujeres. Ah, y estas condiciones pueden de alguna forma disuadir tanto a nuevas candidatas como también, digamos, no permitir que las personas se mantengan en su puesto de trabajo y entonces abandonen así el sector. Y por eso es que se ha incrementado en el tiempo la preocupación por la violencia, por el acoso y la intimidación en este sector y
entre, digamos, una de las condiciones que favorecen lamentablemente estos retos, digamos, existe este panorama que acabo de presentar, que se trata efectivamente de un, digamos, de un sector prevalentemente masculinizado y eso aumenta el riesgo en especial para mujeres y otros grupos vulnerables. Pero esto no debe de ser, obviamente, un argumento para excluir a las mujeres del empleo del mar. Y justamente el convenio 190, sobre el cual iremos a profundizar un poquito más, reconoce que la violencia y el acoso pueden impedir a que las personas, especialmente las mujeres, accedan, permanezcan y progresen en el mercado laboral, y lo cual se aplica obviamente también al trabajo en el mar. Entonces, ante esta, digamos, la escasez que las cifras que ven ahí en la pantalla, pues, demuestran de trabajadoras calificadas, especialmente oficiales, es importante y realmente fundamental promover condiciones laborales decentes y prácticas de empleo que sean realmente justas. Garantizar entonces un entorno de trabajo libre de violencia, de acoso, de intimidación y de discriminación de género, no solo mejora la equidad, sino también fortalece la productividad, la reputación y la propia sostenibilidad del sector. Entonces, el convenio 190 señala que las violencias y el acoso son realmente incompatibles con la promoción de empresas sostenibles y afectan tanto la organización del trabajo como las relaciones laborales y finalmente la productividad. En breve, la violencia, el acoso y la intimidación a bordo de los buques tienen consecuencias graves y negativas para el sector, tanto para las personas que trabajan en ello como para las empresas navieras. Y ha crecido la conciencia sobre la prevalencia del acoso y la intimidación en los barcos, y en particular para los marinos, digamos que estas conductas pueden afectar realmente su salud psicológica, física, sexual, su dignidad y su entorno familiar y social, que también, en el cual también se tienen repercusiones por estos hechos graves, reducen la motivación y dificultan también el trabajo en equipo. Cuando pensamos a las empresas navieras, ya mencioné, por ejemplo, el tema de la reputación, ¿no? Entonces, digamos que el propio desarrollo de empresas sostenibles es afectado negativamente y así como las relaciones laborales, el compromiso personal, la productividad, y se reduce finalmente la capacidad de atraer un personal realmente calificado, especialmente, de nuevo, las mujeres y otros grupos vulnerables. ¿Y cuáles son estas condiciones que hacen, digamos, la violencia, el acoso y la intimidación unos retos bastante peculiares a bordo de los buques? Bueno, primero las condiciones de aislamiento, ¿no? Y de convivencia cerrada a bordo. Entonces, esto hace que la violencia, el acoso y la intimidación sean particularmente preocupantes, porque las víctimas muchas veces no tienen ni siquiera la posibilidad de escapar del entorno hostil, ya que no pueden abandonar el barco a finalizar su turno. Y por eso gobiernos, organizaciones de empleadores y sindicatos y entidades de bienestar de los marinos han identificado ese problema como una prioridad. De ahí, pues, justamente también el lema de este año, ¿no? Mi buque libre de acoso. Y también otro tema relevante es que las manifestaciones de acoso varían según el tipo de buque, ¿no? Pueden ser cruceros, cargueros, etcétera. También el tamaño de la embarcación y eso también influye en las relaciones con terceros. Entonces, sentado un poco ese panorama general, vamos a ver cuáles son los datos sobre el acoso y el acoso sexual, en particular de acuerdo con ese documento al cual me refería antes del año pasado de la OIT y de la OMI. Pues entre el 8 y el 25% de
todos los marinos y más del 50% de las mujeres marinas lo han sufrido acoso o acoso sexual. En el primer trimestre de 2023, la Red Internacional de Bienestar y Asistencia a los Marinos registró un aumento del 45% de denuncias respecto al trimestre anterior. Y la mayoría están relacionadas con abusos por parte de oficiales superiores y un 19% con agresiones o acoso sexual. Esto es, digamos, el aumento de las denuncias. Se puede leer, puede tener muchísimas explicaciones, entre ellas, por ejemplo, también una mayor sensibilización, ¿no? Un mayor acceso a procedimientos de denuncias. Y de esto veremos también un poco más en el detalle lo que prevén las normas internacionales. Y los estudios muestran que las mujeres marinas tienen mayor riesgo que las profesionales en tierra y se reporta que un 60% ha experimentado discriminación por género y el 25% considera que el acoso físico sexual es común. Entonces, estos son estudios bastante recientes que van un poco de la mano del panorama que estaba presentando anteriormente sobre un sector que permanece, digamos, prevalentemente masculinizado. Y entonces es importante tener presente que estas prácticas que son reportadas en estos estudios pueden incluir presión persistente, comentarios inapropiados, burlas sobre el cuerpo, y sin entonces una política de prevención realmente eficaz, ni, digamos, sin poder contar con liderazgo femenino, pues los riesgos aumentan. Como es en el caso del acoso en general, las víctimas pueden temer represalias, sentir que no tienen opción otra que soportar esa situación. Y también los horarios operativos pueden dificultar las investigaciones, retratación de testimonios y pueden complicar aún más, digamos, estos procesos. Y en muchos casos, separar la víctima del agresor en el mismo barco resulta bastante complicado. Es también importante recordar que el acoso perpetúa unos estereotipos y desincentiva la permanencia de las mujeres en el sector, ¿no? Especialmente en posiciones de mando. Y un estudio del Nautilus mostró que el 79% de los marinos afirmó que estas situaciones afectan su moral y desempeño, ¿no? Como no es absolutamente sorpresa para nadie, y que el 41% de las marinas encuestadas reportaron acoso sexual frente al 2% de los hombres. Entonces ahí también tenemos una gran desigualdad que podría de nuevo ser basada en tanto en quizás la falta de denuncias por cuestiones también culturales por parte de los hombres, pero seguramente también que se basa también en una mayor incidencia del acoso y del acoso sexual en el caso de mujeres. Entonces, ahí las normas internacionales del trabajo juegan un papel muy importante. Entonces, quiero darle aquí unos elementos más generales sobre qué son las normas internacionales del trabajo. Pues son unas normas que son elaboradas y adoptadas de manera tripartita. La OIT es la única agencia de las Naciones Unidas que reúne gobiernos, empleadores y trabajadores. Y así elabora y adoptan nuestros comandantes estas normas. Y estas normas expresan unos principios generales del derecho de trabajo, por ejemplo, en el sector marítimo, y con miras a erradicar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, como veremos un poco más adelante en el detalle. Y aquí en la pantalla pueden ver, digamos, la foto de la Conferencia Internacional del Trabajo, de una sala en la cual se adoptan esos instrumentos internacionales por parte entonces de actores tripartitos. Y es importante destacar que estas normas establecen unos niveles mínimos de protección que pueden ser mejorados a nivel nacional.
una vez que un país ratifique estos convenios, lo que no puede hacer es ir por debajo de estos niveles mínimos, pero por supuesto puede hacer mucho más de lo que está en expresado en estos convenios. Entonces, vamos a ver un poquito ahora más en el detalle, en estos 10 minutos que me quedan, algunos elementos, tanto del convenio marítimo como del convenio sobre la violencia y el acoso. Entonces, para el sector marítimo, es importante recordar que la OIT ha adoptado más de 70 instrumentos en más de 100 años de actividad de la organización, y más específicamente 41 convenios y sus recomendaciones para proteger a los marinos y garantizar condiciones mínimas de trabajo decente en los buques. Y esto incluye también normas sobre pensiones, documento internacional de identidad, por ejemplo, para facilitar el control fronterizo, etcétera. Y el convenio sobre el trabajo marítimo de 2026, así como ha sido revisado y enmendado, y de esas enmiendas también hablaremos en un momento, reúne y consolida la mayoría de estas normas, estableciendo unas condiciones mínimas laborales y de vida para los y las marinas y en aspectos como, por ejemplo, la edad mínima, el contrato de trabajo, las horas de trabajo y de descanso, el pago de salarios, vacaciones anuales, la repatriación al final del contrato, la atención médica a bordo, el uso de agencias de contratación que sean autorizadas, el alojamiento, la alimentación, y junto con la alimentación, los servicios de cocina, la protección en salud y seguridad, que es un elemento crucial cuando hablamos de violencia y de acoso en el mundo del trabajo, y también los procedimientos de reclamación, también otro elemento muy importante. Y el artículo 3 de este convenio en particular establece que los estados deben de garantizar que su legislación respete los derechos fundamentales en el trabajo. Entonces, esos derechos, vale la pena recordarlo, son pues el derecho a la libertad sindical y la negociación colectiva, la abolición del trabajo infantil y del trabajo forzoso, la lucha contra la discriminación y la promoción de la igualdad, y también la seguridad y la salud del trabajo. Estos dos últimos particularmente relevantes para el tema que estamos viendo. Y también el artículo 4 de este convenio reconoce el derecho de todo marino a un lugar de trabajo seguro, a condiciones laborales y de vida que sean dignas, y acceso y atención médica y de protección social. Y sobre esto quisiera un poco profundizar, ¿no? Porque la seguridad y la salud en el trabajo y la prevención del acoso son elementos fundamentales en este tema. Y asegurar que los marinos vivan, trabajen y se formen en entornos seguros y saludables a bordo es una de los elementos fundamentales de estas normas internacionales. Y también es importante que se desarrollen directrices a nivel nacional en consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores a tales fines. Y finalmente, es importante que se adopten medidas legales y regulatorias revisadas periódicamente para su mejora continua a bordo con respecto a la seguridad y la salud en el trabajo. Entonces, es muy importante recordar que justamente todo lo que atiene a violencia y acoso e incluso intimidación está íntimamente relacionado con la protección y la promoción de la seguridad y la salud en el trabajo a bordo. Ahora, ¿cuáles son algunos elementos, digamos, que vale la pena quizás destacar, ¿no? Los elementos relacionados al alojamiento y en las instalaciones. O sea, es importante que se cuente con alojamiento digno e instalaciones recreativas, incluyendo, por ejemplo, la posibilidad de conectividad social, el fomento del acceso a Internet en los barcos
que están atracados y que sea un costo razonable. También dormitorios y servicios separados para hombres y mujeres. Y también es importante que existan unos procedimientos de queja a bordo y en tierra, que sean justamente, pues, digamos, eficaces, rápidos y justos, que sean explícitamente prohibidas las represalias y que exista la posibilidad de presentar unas quejas directamente al capitán o a autoridades externas. Y esto es el resultado realmente de una serie de enmiendas al convenio que gobiernos, representantes de empleadores y de trabajadores acordaron, como lo mencionaba la moderadora al principio, que tienden a reforzar, que se han adoptado en abril 2025 y que tienden a reforzar la protección de la gente de mar contra abusos, a mejorar la atención a bordo y facilitar también la movilidad de los marinos. Estas enmiendas fueron adoptadas durante la quinta reunión del Comité Tripartito Especial del Convenio Marítimo, en la que participaron más de 400 delegados. Y entre los avances justamente se encuentra la protección a bordo contra la violencia y el acoso. Y estas enmiendas que están disponibles en línea en la página web de la OIT, dedicada específicamente al convenio marítimo, que ustedes pueden fácilmente encontrar. Digamos, se tratan de algunos puntos en particular relativo a la violencia y el acoso, pues en los procedimientos de contratación y colocación, en el suministro de ropa de cama, de lavavajilla y artículos diversos, en la protección de la seguridad y la salud. Como ya lo mencionamos, era un elemento que ya existía en el convenio y ha sido potenciado en perspectiva de violencia y de acoso y de su prevención. También la investigación, como lo mencionamos, y la cooperación internacional. Entonces, en estos 5 minutos que me quedan, me gustaría profundizar un poco algunos aspectos del convenio sobre la violencia y el acoso, el convenio 190, porque hasta ahora hemos visto un poco el panorama el panorama marítimo, las estadísticas y lo que nos comentan sobre efectivamente este fenómeno lamentable de la violencia, el acoso y la intimidación. Hemos visto cómo el convenio ha sido incluso enmendado justo este año en abril para poder hacer unas referencias más específicas sobre la base de lo que ya existía a la violencia y al acoso. Pero entonces existe otro convenio que ha sido adoptado en 2019 que a esto aplica a todo el mundo del trabajo, a todos los sectores, incluso el sector marítimo. Entonces, quisiera profundizar en estos últimos minutos sobre esto y mencionar que, partiendo por la definición, ¿qué se entiende por violencia y acoso de acuerdo con estas normas internacionales? Pues se trata de un conjunto de comportamientos y de prácticas que son inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas. Entonces, es importante recordar que estos comportamientos se pueden materializar o pueden quedar a nivel de amenazas y pueden manifestarse una sola vez. No es necesario que sea repetido como varias legislaciones lo requieren, ¿no? Y que tengan por objeto causar un daño físico, psicológico, sexual, económico, y eso incluye la violencia por razón de género. Entonces, ¿qué es la violencia por razón de género? La violencia que van dirigida contra las personas por razón de su sexo o de género y que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o de un género determinado. Y eso incluye el acoso sexual. Entonces, para quienes están mirando la pantalla, pueden ver que hay como tres cajitas. La primera, la más grande, es violencia y acoso, la definición de violencia y acoso que es más amplia. Luego, adentro de la violencia y del acoso, existe la violencia y acoso por razón de género
Y como parte de esto también se incluye el acoso sexual. Entonces, todas las normas que se refieren exclusivamente a al género, pues tienen en cuenta seguramente una situación factual que hemos visto demostrada por las estadísticas, que la violencia por razón de género es muy prevalente. Sin embargo, quedan un poco cortas porque en realidad a quienes busca proteger el convenio son todas las personas en el mundo del trabajo. Entonces, que sean asalariadas, cualquier sea su situación contractual, que sean en formación, que sean voluntarios, que hayan sido despedidos o que queden en búsqueda de un empleo. Entonces recordarán que ahí el convenio, por ejemplo, marítimo se refería también al proceso de contratación, que debe ser de libre de violencia y acoso, y también cuando involucre a terceros. Pensamos quizás el caso más emblemático puede ser el caso de los cruceros, donde hay más relación con terceros. ¿Y dónde ocurre la violencia y el acoso? Pues ocurre durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado de eso. Entonces, eso incluye lugares físicos que pueden ser públicos, privados, donde se recibe el pago, donde se descansa, donde se come, y estos son elementos muy importantes en el marco de los buques, ¿no? Por la vida que se realiza a bordo, sanitarios, vestuarios, áreas comunes, igualmente muy importante, tal como el alojamiento proporcionado por el empleador. Y finalmente hay también situaciones o actividades que son asociadas con el trabajo, pero que no son necesariamente digamos, los lugares físicos, que pueden ser entonces desplazamientos y trayectos entre el domicilio y el trabajo, viajes, eventos o actividades de formación, también comunicaciones que pueden ser también incluso por medios digitales, ¿no? Ya que vivimos en una sociedad particularmente digitalizada. Y entonces, para concluir, y así termino mi intervención, todo miembro que ratifique el convenio 190 sobre la violencia y el acoso se compromete a respetar y promover y asegurar que toda persona pueda disfrutar del derecho a un mundo de trabajo libre de violencia y acoso. Y esto significa mantener un enfoque inclusivo, entonces integrado, y también con una perspectiva de género, como lo demuestran las estadísticas muy relevantes. Y eso significa concretamente que se debe prohibir la violencia y el acoso, y que se deben prever sanciones. Se debe también velar porque las políticas pertinentes aborden digamos, la violencia y el acoso, y que se adopte una estrategia integral de prevención, incluyendo unos mecanismos de control y de aplicación que pueden ser particularmente relevantes en el sector marítimo, dadas las peculiaridades de las cuales hemos conversado, y también desarrollar unas herramientas para la prevención, ¿no? Y finalmente garantizar que existan también unos medios de inspección e investigación que sean efectivos. Entonces, retomando las palabras de la presidenta, digamos, luchar contra la violencia y el acoso a bordo de los buques no es solo un ideal, sino es que es una responsabilidad compartida entre todas las personas que están a bordo, y todas las personas que tienen esta pues, responsabilidades hacia las personas que trabajan. Y así, Saimari, te devuelvo la palabra, agradeciendo a todas las personas por su atención. Muchísimas gracias. Agradecemos a todos los participantes hacer uso del icono de la mano en sus pantallas si desean realizarle alguna pregunta al especialista Fino en relación al tema que ha presentado. Por favor, Presidenta, Cami, con alguien que tenga la mano. Ah, sí. Adelante. Muy buenos días. En principio, agradezco muchísimo a la red que nos pone a disposición esta
estas oportunidades de escuchar esta información tan importante. Y muchas gracias a la ponente, por supuesto, gracias. Yo soy Ana Laura López, de México. Soy capitán de la Marina Mercante Mexicana. Navegué durante 16 años. El acoso a bordo es el día a día, desde que ingresas a la escuela. Desde que ingresas a la escuela. En el caso de México, nuestro modelo de educación náutica es internado, es un internado militarizado. Evidentemente, la enorme mayoría son varones. En mi caso particular, solamente yo me gradué en todo el país en el año 93. En el año 93. Actualmente, la matrícula ya en las escuelas náuticas de México es de aproximadamente el 10%. El 10% son alumnas. Es una excelente noticia. Sin embargo, pues hace más de 40 años que ingresamos por primera vez a una escuela náutica, seguimos siendo pocas, pero ya somos más. Mi pregunta va encaminada a lo siguiente. Entiendo que la mayoría de las que estamos participando de este webinar estamos ejerciendo ya nuestro trabajo profesional en tierra. En mi caso particular, hace unos 6 años ya no navego. Y la pregunta va encaminada a si la ponente o alguna de las compañeras que están conectadas tienen alguna idea de cómo hacer llegar estos interesantes webinars a las compañeras que están a bordo. Que ellas, las que están a bordo, las que están viviendo la experiencia, se enteren de toda esta importante información y que el mundo marítimo actualmente está al pendiente de ellas y de lo que pasan y de lo que viven y de sus experiencias. Incluso yo les puedo decir personalmente que el acoso comenzó en la escuela y siguió a bordo, y no nada más de parte de los superiores. En casos extremos, también de los subalternos. Entonces, creo que es fundamental para el desarrollo profesional sano, para tu vida tranquila, para que sigas amando la profesión, pues que todo esto se vaya saneando, que se vaya saneando efectivamente. Ellas, las que están a bordo, tienen que saberlo, tienen que saber que estamos pendientes y qué pueden hacer. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, a tu intervención. La especialista María Laura, no sé qué tenga que decir al respecto. Cami, ¿vas a hablar? ¿Vas a intervenir? Si me lo permites, buenos días para todos. Es un gusto, creo que este webinar es una muy buena oportunidad para la red. Agradezco a Ana Laura su pregunta. Casualmente la conferencista también es María Laura, Ana Laura, muy parecido. Gusto. Bueno, la presentación que continúa es un poco enfocada también cómo generamos esos espacios para recolectar información. Hay un punto importante que manifestaste, es cómo llegamos a ese sector, a esas mujeres que están a bordo de esos buques y que tienen una realidad, ¿no? Todos los días, que tú presentas un caso de acoso, de violencia y estás en alta mar, que tu buque es de una bandera, pero tú eres de otro país, de otra nacionalidad, y el armador de otra. Entonces tenemos muchísimos aspectos que tener en cuenta, pero la finalidad y el objetivo de Red Mambla en este tema es lograr espacios donde podamos identificar cómo podemos apoyar, cómo podemos actuar. Y te invito a ti, Ana Laura, también a que nos ayudes a divulgar esas iniciativas que tenemos, que a veces, digamos, en esta membresía que ya somos 245 miembros, de pronto nos hace falta un poco más de divulgación y que nos conozcan en el sector marítimo y en especial pues, esa gente de mar, los armadores, que tengamos acceso a los centros de formación, que conozca quién es Mambla y que puedan encontrar en Red Mambla ese apoyo, ese seguimiento. Quizás no podemos actuar desde un componente de tomar acciones frente a lo que pasa, a la situación como tal, pero sí podemos ser un canal de atención primario
ante cómo actuar esa situación, a dónde puedo asistir, cómo puedo sentirme acompañada, porque a veces sí, lo que nosotros más decimos al interior del comité social, a veces un mensaje, una escucha puede ser salvador en muchas ocasiones cuando necesitamos y presentamos estas situaciones. Entonces, creo que en este momento ese es como lo que te puedo dar de respuesta frente a la pregunta. Y pues nada, interesante de que dices que también conoces este sector, de que tanto como aborto a veces situaciones muy difíciles que no son fáciles de atender, a veces representa también un riesgo por el trabajo, porque nos da miedo, tantas cosas y situaciones alrededor que no podemos denunciar. Entonces, gracias. No sé si María Laura quiere adicionar algo. Muchas Gracias, gracias Camila, a por tu Camila. respuesta. Ah, perdón, Saimari, pasé directamente, Sí, perdón. Eva, no hay Me problema, per- continúa. Continúa con tu Ah, respuesta. gracias. Gracias, gracias, con tu permiso. Entonces, muchas gracias Camila y gracias a Ana Laura, pues efectivamente somos casi toqueña, no sé si eso se dice también, ahí tenemos casi el mismo nombre. Entonces, sí, efectivamente, digamos, el conocimiento acerca de estos derechos del derecho fundamental al libre a vivir en un mundo de trabajo y en un buque libre de violencia y de acoso es un elemento fundamental, ¿no? Porque justamente muchas veces estos hechos se normalizan, ¿no? Y el miedo de represalias también juega un papel muy, muy importante, por lo que se tiene miedo hasta a, pues, a presentar una queja, ¿no? Entonces, creo que el conocimiento es fundamental y la red seguramente, a quien agradezco nuevamente por la invitación, seguramente con ese webinar y otras actividades seguramente puede ayudar. Al mismo tiempo, las organizaciones de trabajadores, sindicatos, etcétera, pueden también jugar un rol importante en dar a conocer los derechos de las personas que están a bordo. Y si me lo permites, pues he visto también, si me lo permites, Aymari, he visto que hay una pregunta que está un poco relacionada a lo que acabo de mencionar sobre la posibilidad de presentar una queja, cuál es el procedimiento y si la queja se puede hacer, digamos, presentar de manera anónima, ¿no? Para evitar represalias. Efectivamente, el tema de la privacidad es un tema fundamental, ¿no? Ahora, el anonimato en sí es un tema que debe de ser regulado por los procedimientos que se pueden desarrollar caso a caso en los propios buques, ¿no? Entonces es importante que existan estos procedimientos, que se conozcan, como lo mencionaba Ana Laura, y que entonces las personas puedan acceder a lo mismo. Y lo que dicen las normas es que se debe de mantener la privacidad tanto por las personas que ha subido estos, que ha sido afectada por la violencia y el acoso, como por parte del acosador, ¿no? Es importante que estos procedimientos tengan en cuenta la confidencialidad como elemento fundamental. Entonces, es importante que existan estos procedimientos que sean definidos y que se conozcan. Eso es lo que dicen las normas y que pueden, en el caso del convenio marítimo, especifica también el convenio que estos, digamos, la posibilidad de presentar estas quejas debe de ser tanto a bordo como en tierra y que en si es la persona, la víctima así lo quiere, que se puedan presentar directamente al capitán o a autoridades externas sin tener que pasar
por, digamos, autoridades intermedias que pueden eso incluso causar un cierto, pues, una cierta reticencia a presentar la queja, ¿no? Y que se deben también de prohibir las represalias. Entonces, eso es algo que dice el convenio tal cual. Las represalias deben de estar prohibidas. Y entonces, estos algunos elementos que quería compartir sobre la base de la pregunta que nos hacían en el chat y en relación con lo que comentaba Ana Laura. Muchísimas gracias por su intervención y por establecernos también esta en el evento del día de hoy. Nos acompaña también y pido la palabra Patricia Zamora, que se encuentra en estos momentos a bordo de un buque enrolada. Patricia, ¿nos escuchas? ¿Puedes activar el micrófono, por favor? El micrófono. Seguida. Sí, buenas. Buenas, mis saludos. Soy primer oficial de puente del mercante. Ahora recién ya me iba a despedir, estaba escribiéndoles porque voy ahora a entrar en maniobra a puerto. Y bueno, nada, les voy a dejar siempre mi mensaje. Estuve escuchándolas, bien atenta en el chat. Muy buena la conferencia. Me encantó. Está muy actualizada con nuestros tiempos. En nuestro caso, aquí por parte de la Red Mambla aquí en Cuba, se han estado realizando un conjunto de actividades para acercarnos a nosotras, las marinas a bordo, con lo que están realizando la red. Y bueno, considero que debemos seguir trabajando mucho más. Yo en otro encuentro quisiera participar para darle un poquito más de mi experiencia. Ahora estoy un poquito apurada, breve en el tiempo, pero bueno, he pasado 10 años ya navegando consecutivamente y ha habido un antes y un después de la creación de la red Mambla. Y me parece que es importante lo que estamos haciendo y muy trascendental en estos tiempos que sí existe todavía mucho acoso. Yo sufrí durante toda mi carrera y ahora estoy felizmente libre de acoso, con muchas más oportunidades de empleo, de desarrollo profesional. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando para dar esa masa de mujeres que quieren continuar avanzando y desempeñarse profesionalmente en el ámbito marítimo. Tenemos mucho que aportar al sector marítimo, considero, y podemos seguir haciendo muchas cosas más en transformar nuestro medio. Mis saludos y me tengo que retirar, les agradezco, pero me llamaron ahora mismo para mi maniobra. Gracias a todas, un saludo desde aquí, estoy en Dominicana ahora. Saludos. Muchísimas gracias, Patricia, por tu intervención. Muchísimas gracias por haber tenido la oportunidad de conectarte con nosotras el día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, Caterina Neira también tenía estaba pidiendo la palabra. Sí, buenas tardes a todas. Ana María Laura, muchas gracias por compartir con nosotros esta información tan valiosa. Yo más que compartir, sí quiero como contarles, hace mucho pasó una situación de aquí en Brasil de acoso. Yo soy colombiana, pero vivo en Brasil hace un tiempo, y ellas hicieron con ANTAC, que es como la Agencia Nacional de Transporte Acuaviario. Ojalá alguien de Brasil esté acá y aumente la información que les voy a dar. Ellos hicieron unas prácticas o más que todo como una carta entre la agencia y el gremio por un tema de acoso sexual que se presentó aquí en un buque en Brasil. Y eso me parece que fue una muy buena práctica que ellas hicieron, porque fue la agencia que tomó la iniciativa junto a Wista, junto a otras empresas del gremio, para parar el tema de acoso sexual, y me pareció que esas prácticas empezaron ya a ser tenidas en cuenta para todos los buques a bordo. Entonces, sí quisiera preguntarle a María Laura, aprovechando su conocimiento, ¿qué tan común es que las agencias o las entidades tomen esas banderas y hagan esas tipo o normatividad
o como una declaración conjunta. ¿Qué tan es común en el sector marítimo que las agencias hagan eso y toman como esa bandera de presentar este tipo de situaciones? Gracias. María Laura. Gracias, Aymari. Sí, muchas gracias por la consulta. Efectivamente, digamos que actualmente son 110 los estados miembros del convenio marítimo, ¿no? Entonces es un resultado bastante grande y el último país, a menos que algunos más haya ratificado mientras tanto y yo no esté enterada, pero el último país, y lo digo con orgullo, es un país de la región, ¿no? Es Ecuador, que ha ratificado este convenio. Entonces, es digamos, la ratificación de los convenios permite una mayor sensibilización en los estados miembros de la OIT y no solamente sensibilización, sino realmente compromisos frente a los temas que son de obligatorio cumplimiento en el país y en razón de la ratificación. Entonces, digamos que el hecho de que existan estas normas y que los países se hayan comprometido a su aplicación mediante la ratificación oficial y gracias obviamente al impulso que al tema se le puede dar desde las organizaciones de trabajadores y de empleadores también. Hemos hablado de las ventajas tanto para el personal marino como para las propias empresas navieras, hace que pues estos ejemplos, como mencionaba pues la persona que intervino, perdón, el nombre ahora me escapa, pero que sean más y más frecuentes, ¿no? Seguramente la sensibilización y digamos, la difusión de conocimientos alrededor es importante para luchar contra estos fenómenos tan lamentables y cuya pues, responsabilidad finalmente es compartida y principalmente por las cuestiones de la ratificación está también en los propios estados, ¿no? Muchísimas gracias por su respuesta. Andrea Fernández, ¿estabas pidiendo algo? Andrea. Andrea, parece que presentamos problemas de señal con Andrea. A intervenir de los presentes. Andrea, ¿me escuchas? Bueno, pues muchas gracias, María, la presentación y la importante labor que realiza un sector marítimo con un entorno laboral más seguro, equitativo e inclusivo. Recuerden que compartir su participación en este evento etiquetando a la red Mambla en las redes sociales y los invito a seguirnos en todas nuestras plataformas virtuales. Ahora daremos la bienvenida a la señora Camila Alejandra Almario, directora del Comité Social de la Red de Mujeres de Autoridades Marítimas de Latinoamérica, Red Mambla, y asesora del Grupo de Asuntos Internacionales de la Autoridad Marítima de Colombia, quien nos compartirá una iniciativa presentada por la red en respuesta al llamado de la Organización Marítima Internacional, campaña Mi Buque Libre de Acoso. Bienvenida, Camila. Sai, muchísimas gracias. Nuevamente pues a María Laura agradecerle haber aceptado esta invitación para que Red Mambla siga creciendo y fortaleciendo sus conocimientos a nivel tanto técnico como en este momento social. Vamos a presentar el día de hoy
la línea morada, y me alegro mucho las preguntas que hicieron, la intervención de Catherine Neira, de Ana Laura López, que va muy acorde también a lo que habló María Laura cuando informó de esos espacios de, digamos, de poder contar de manera tanto anónima como confidencial de esas situaciones que se presentan tanto a bordo como en tierra. En esta ocasión, pues la Red Mamla creó este espacio, se llama La Línea Morada. Es un espacio diseñado con un propósito, es un canal anónimo y confidencial, creado para que todas las mujeres del sector marítimo puedan compartir esas experiencias relacionadas con acoso, con violencia, discriminación, tanto en tierra como a bordo, como lo manifesté. El propósito, pues, es escuchar, reconocer y en algún momento llegar a transformar. No se trata solamente de un mecanismo de denuncia, no se trata de un mecanismo de denuncia. Nosotros solo queremos conocer esas situaciones, saber qué está sucediendo en nuestro sector. Es un espacio para visibilizar realidades que muchas veces se viven en silencio y que pues debe ser parte de la conversación regional que tenemos. Y pues a través de los testimonios recopilados esperamos poder identificar qué tipo de patrones existen, fortalecer también campañas institucionales desde Red Mamla que puedan llegar a las autoridades marítimas y a ese sector marítimo, desarrollar estrategias como los lineamientos que va o está trabajando el subcomité de cumplimiento de Red Mamla, también protocolos, acompañamiento en algún momento desde el tema psicológico, si se puede, a través de la red para lograr esos entornos laborales más seguros para todas. La línea ya se encuentra activa a través del QR, están nuestras redes sociales y es un formulario que está disponible para tanto las miembros de la red como externos. Y se espera que en el segundo semestre de este año podamos compartir algunos avances con cifras y alguna propuesta. Siguiente, por favor. En ese sentido, básicamente la línea tiene, o bueno, este formulario tiene 18 preguntas y las preguntas van, nuevamente lo manifiesto, es un espacio anónimo y confidencial, no recopilamos datos de la persona, pero sí intentamos como caracterizar el escenario en el cual vivieron esa situación de acoso, de violencia, de discriminación. Básicamente en este momento pues la pregunta que traje acá a colación son dos, como para que tengan un poco de conocimiento de cómo es el formulario, es dónde ocurrió esa situación. En este momento tenemos 8 respuestas en nuestro formulario y pues de las respuestas que tenemos acá, pues el 50%, es decir, 4 mujeres han vivido alguna situación de acoso en la autoridad marítima. Siguiente, por favor. Y frente a la situación pusimos varios tipos de situaciones que se pudieran presentar. A veces es laboral, sexual, discriminación por ser mujer, a veces solo es sexual, repetitivo o solo una vez se presentó, si es acoso también verbal, violencia psicológica, económica, intimidación. Tenemos muchísimas formas de presentar o de sentirnos vulnerables en ciertas situaciones y la idea es poder saber qué tipo de acciones podemos desde Red Mamla desarrollar. Esta era la presentación de la línea morada. Las invitamos a ser parte de esta estrategia al sector tanto público como privado. Es la forma de poder llegar, reconocer y poder en algún momento actuar como red, que fue lo que enunció Ana Laura y María Laura también. Cómo llegar a un protocolo, cómo llegamos a firmar algo en el futuro donde podamos tener pautas mínimas para atender estas situaciones que son el diario vivir de muchas que en este momento quizás no están conectadas. Entonces, muchísimas gracias y le doy la palabra a Sai. Agradecemos por compartir esta importante iniciativa. La Red Mamla contribuye a comprender mejor las realidades del sector marítimo y el desarrollo de estrategias compartidas para entornos más seguros y justos. En estos momentos invitamos a la señora Daimara Juan Gil, representante permanente de la Red Mamla Cuba de Asuntos Marítimos y de la Administración
de Cuba, Territorio Occidente, quien emitirá las palabras finales de este evento. Muchas gracias, Sai. Bueno, después de haber escuchado tantas anécdotas, tantos documentos técnicos, tantos temas legales que nos fortalecen, debemos seguir trabajando en ello. Agradecerles profundamente a María Laura Fino por habernos acompañado, por haber expresado toda esta experiencia en estos temas tan impresionantes y tan importantes para el sector marítimo. A todas las que intervinieron con conocimiento, con sus experiencias, poder contar con la participación de una mujer que se encuentra a bordo, para nosotros como red es algo muy importante. La red Mamla seguirá impulsando y visibilizando sus objetivos, impulsando los espacios de diálogo, la formación, la construcción. Vamos a seguir trabajando juntas en este inmenso mar para transformar el entorno marítimo más seguro, justo y igualitario. Para todas, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana, en este conversatorio tan importante para lograr la igualdad de género. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer acompañarnos en la mañana de hoy en este evento tan fructífero y donde hemos dado propuesto principalmente por la red al crear este evento. Señora Presidenta, si quiere decir unas palabras. Por todos estos aportes que realmente son sumamente interesantes y a nosotros nos sirven también para poder orientar todo lo que venimos desarrollando y bueno, también poder en algún futuro intercambiar todos estos análisis que venimos haciendo en nuestra región, que muy bien la directora del Comité Social estuvo presentando como parte de la evaluación de este prelanzamiento que se hizo de la línea morada. Entonces, bueno, agradecerles por la participación, por las preguntas, por la atención a este evento y bueno, y a ustedes, las organizadoras, gracias por haberlo hecho posible. Las felicito. Bueno, muchas gracias a todas. Empezamos el evento del día de hoy. Tengan todas una buena tarde. Muchas gracias, saludos cordiales a todas.